Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves de la semana 12 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Luego de la celebración de la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista que vivimos ayer, hoy retomamos la lectura del segundo libro de los Reyes. La primera toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y sus tropas se dio aproximadamente en el año 597 a.C., unos 120 años después de la del norte, que había sido en el año 721 a manos de los asirios. Esta es una de las páginas más trágicas de la historia para Jerusalén y para el pueblo judío. El rey Jeconías, al que se presenta como uno que hizo lo que el Señor reprueba, tuvo que rendirse al ejército de Babilonia y marchó al destierro junto con las personas más representativas y útiles de la sociedad. Esta vez no pasa como cuando el piadoso rey Ezequías invocó a Dios para que defendiera a su pueblo de los ejércitos de Sennacherib, lo que escuchábamos el pasado martes. Nabucodonosor puso en Jerusalén, para los que quedaron, a un rey títere, al rey Sedecías. Toda esta catástrofe es la que el Salmo expresa. Profanación, el templo prácticamente en ruinas, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, fuimos el escarnio de nuestros vecinos. Cuando suceden catástrofes en nuestra vida personal o comunitaria, deberíamos sacar consecuencias y reflexionar sobre las causas que las han originado y sobre la parte de culpa que todos tenemos. Muchas veces, la ruina de una persona se debe a fallos que al principio eran insignificantes, pero se descuidaron y fueron creciendo. La ruina de una comunidad o de una sociedad también suele tener causas diversas. A veces estas son económicas, otras veces políticas, muchas veces personales, pero también muchas veces por el descuido en la parte religiosa y la pérdida progresiva de valores que son tan necesarios para toda convivencia humana. Y hay que saber escarmentar con buena sabiduría. Esto nos hace humildes, nos predispone a reconocer el protagonismo de Dios y nuestra infidelidad a su amor. El salmo de hoy, además de lamentarse de la desgracia del pueblo, es también una oración que reconoce la culpa y pide a Dios su protección. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Dios es el que saca al ser humano incluso de sus propias miserias. Es el que quiere purificarle, el que nos hace recapacitar, el que nos ayuda a aprender las lecciones de la vida
para no volver a caer en las mismas infidelidades y fallos. Leemos hoy en el texto del Evangelio de Mateo las últimas recomendaciones del Sermón de la Montaña. Ayer, por la celebración del nacimiento de Juan, no leíamos aquellas de que el árbol que no da buenos frutos debe ser talado y echado al fuego. Hoy se aplica la misma consigna a nuestra vida. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. No se trata de decir palabras piadosas, más bien de cumplir lo que esas palabras prometen. No debe haber divorcio entre palabras y hechos. Y a continuación, y como final de todo el discurso, Jesús propone una comparación relacionada con la misma idea. ¿Quién construye sobre roca o sobre arena? Una imagen muy plástica, ciertamente. Si la casa está edificada sobre roca, resistirá las inclemencias. Si es sobre arena, pronto se derrumbará. Nosotros escuchamos muchas veces las palabras de Jesús, pero no es suficiente. Si además intentamos ponerlas por obra en nuestra vida, entonces sí construiremos sólidamente el edificio de nuestra persona o de la comunidad. Pero si solo nos alegramos con escucharlas y luego a lo largo del día ni nos acordamos de ellas y seguimos otros criterios, estamos edificando sobre arena. No se puede por un lado decir que soy católico, que creo en Cristo, que voy a misa, que comulgo, y luego salgo defendiendo a los promotores de la cultura de muerte, diciendo estar a favor del aborto, diciendo que cada quien viva su vida como quiera, que nadie se meta, que todos tenemos derechos. Sí, en algunos de esos argumentos no hay del todo ideas cerradas. Todos tenemos derechos, sí, y cada quien es libre de vivir su vida. Pero sobre todo, no se puede imponer a una mayoría lo que una minoría quiere vivir, y a veces esa minoría, lamentablemente, nos falta el respeto. Jesús nos avisa que si no damos frutos prácticos, de nada valdrá recurrir a que hemos dicho cosas bonitas, o hemos rezado, o profetizado en su nombre, incluso expulsado demonios. Nosotros mismos, construyendo el futuro en falso, nos estamos abriendo nuestra propia tumba. Y a la corta o a la larga va a ser nuestra ruina. Un cristianismo solo de nombre, un cristianismo solo del domingo, y ojalá la misa más rápida que podamos encontrar, porque pareciera que solo debemos cumplir y no aprender y evangelizarnos y dar gracias. Uno en la juventud es libre de edificar su vida como quiera, pero si descuida su salud o descuida los valores humanos o su preparación cultural o profesional, se deja llevar por las costumbres de otros, por los vicios. Al principio no parecería peligroso, pero luego se está condicionando el futuro. Si empiezo mi matrimonio y no le pongo cuidado, y descuido que debo seguir conquistando a la mujer con la que me casé o al hombre con el que convivo porque es mi esposo, o si como sacerdote olvido la oración, la caridad pastoral, que para nosotros los sacerdotes es como el centro para que todo lo demás gire en torno a ello, pues entonces no nos asustemos si se nos derrumba la casa, porque no hemos sabido mantenerla en pie y sobre todo porque el cimiento que es Cristo lo hemos desechado. Si estoy edificando mi vida sobre roca, es decir, sobre Cristo, puedo tener plena convicción de que estoy haciendo las cosas bien, pero si es sobre arena, sobre mis amistades, sobre mi falsa libertad que termina siendo libertinaje, sobre engaños y falsedades, entonces que no me asuste cuando se derrumbe todo lo que me ha costado construir, pero solo con esfuerzo humano, que es la gran diferencia de cuando se construye con Cristo a la par, o Cristo como fundamento, a cuando queremos hacer las cosas según nuestro propio criterio. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.